Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque tu palabra es verdad y en medio de una oscuridad tan grande, tu palabra puede ser lumbrera a nuestro caminar, puede ser esa lámpara para que nuestros pasos no se extravíen, Señor. Háblanos y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Zacarías capítulo 10. Acuérdate que Zacarías está dividido en tres grandes secciones. Una primera parte donde vimos unas visiones de Zacarías, y estas visiones lo que hacen es reflejar este llamado a reconstruir. Zacarías junto con Ageo comienza su profecía en el tiempo en el que se había dejado de edificar el templo por 14 años más o menos, y ahora Ageo y Zacarías se levantan para animar a reconstruir. Luego la segunda parte, si tú recuerdas, ya después, 2 años después de que se inicia la reconstrucción, se recomienza la reconstrucción. 2 años después vienen y le preguntan a Zacarías si tienen que seguir guardando el ayuno que habían guardado por tanto tiempo. Y básicamente Dios dice, pues no lo hacían por mí, y los exhorta, los anima a abandonar una vida de religiosidad y a entregarle el corazón a Dios. Y luego, a partir del capítulo 9, comienza esta parte que tiene que ver con profecía, que va a estar hablando de la segunda venida de Cristo. La primera también, pero se refleja en la primera y la segunda venida de Cristo, y es la parte más citada por los evangelistas en la Pasión. Cada texto vamos a estar viendo pasajes que tienen que ver o que los hemos leído en los evangelios. Estoy seguro que todos estos textos te van a sonar por pedazos, te van a ir sonando. Esto como que lo dice Mateo, esto lo dice Lucas, esto lo dice Juan, esto lo dice Marcos, porque esta es la parte más citada. Y, y como toda profecía tiene una aplicación local para la gente que estaba escuchando, tiene una aplicación profética acerca del final de los tiempos, pero también tiene una aplicación personal para nosotros. Entonces vamos a comenzar, capítulo 10. En el capítulo 9, ¿te acuerdas que se menciona dos reyes? Uno que es Alejandro Magno y cómo va a entrar y todo esto, y luego el segundo rey, Jesús, el rey verdadero, que va a entrar a la ciudad en un burrito, en un pollino, todo eso, ¿te acuerdas? Y Dios dice, va a restaurar a su pueblo. Dios, hay una promesa de restauración. Fíjate el versículo 17, cómo acaba el capítulo 9. Permítame un segundito. Ahora sí, eliminamos una sombra, creo. Capítulo 9, verso 17 dice, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Esta promesa de, pues, de bendición, de prosperidad. Y ahora, capítulo 10 va a ser un llamado a, a cuentas a aquellos que estamos en algún punto de liderazgo, ¿no? Fíjate, capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. La estación tardía, no sé, no está muy claros los textos, porque algunos comentaristas dicen que es el otoño, ¿no? Otoño sería más o menos septiembre. Otros dicen que no, que la estación tardía más bien es marzo. No importa, lo importante es que se requerían en la agricultura de aquella época dos temporadas de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era para que la semilla pues eche raíz y todo, y la lluvia tardía era para que más bien ahora fructifique, ¿no? Ya todo está ya hecho raíz, ahora tiene que tener suficiente agua para que lleve a cabo su tarea de dar fruto, todo lo que sea que se haya sembrado. Entonces dice, pedid a Jehová. ¿Necesitas lluvia tardía? Por supuesto, pídela, pídela, pero pídesela a Dios.
Porque dice, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Te imaginas? A todos los que están sembrando, todos los que están haciendo, Dios dice, ¿necesitas lluvia? Pide, pide, pero pide a Dios. ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué cosas tú piensas que necesitas el día de hoy para dar fruto? Algunas cosas materiales, probablemente, ¿no? Necesito lentes, ¿no? Para poder leer mi Biblia. Ok, pide. Necesito sabiduría para educar a mis hijos. Pide. ¿Qué necesitas para dar fruto? Pide, pero pide a Jehová. ¿Cuál es el problema de este pueblo? Versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Los terafines eran una especie de idolillos, de ídolos caseros, como una especie de eso, de dioses caseros que, pues que tenían la gente alrededor, las otras culturas, y esto ya había sucedido. O sea, ten en cuenta que estamos después de la deportación de Babilonia. ¿Por qué el pueblo tuvo que ser llevado 70 años a Babilonia? Porque precisamente abandonaron a Dios, se abrazaron a ídolos de otras naciones y ahora, 70 años después de Babilonia, regresan, han pasado 14 años más o menos, 16 años, 20 años, ponle lo que sea, y otra vez han estado volviendo a lo mismo. Dice, están abrazándose, pidiéndole lluvia a terafines. ¿Y los terafines qué hacen? Han dado vanos oráculos, ¿no? Es como que hablan de Dios, pero hablan de parte de un Dios, hablan cosas huecas. No tiene sentido. Versículo 2 dice después, los adivinos han visto mentira. Ok, no, yo no voy con los terafines, no, eso es idolatría, no lo haría nunca. Pero ¿qué tal los adivinos? No, claro, o sea, yo eh, no sé qué se hará aquí, por ejemplo, en mi pueblo cuando quieres que no llueva, ¿no? Entierras un cuchillo o algo así. O el que nace en una temporada que no es de lluvia, ¿no? Se para y sopla, ¿no? Como él nació en temporada seca, haces que se vaya la nube. Eso es, a lo mejor eso es como los terafines y los adivinos es como el horóscopo, ¿no? Sea, sea lo que sea, estás buscando, o sea, Dios está diciendo, pídeme a mí. Y la gente está pidiéndole a los terafines. ¿Los terafines pueden hacer llover? No, el que controla todo es el Señor. Luego van con el adivino y los adivinos que ven, mentira. Y luego dice, han hablado sueños vanos. Yo tengo palabra de Dios y ahí tienes, lamentablemente, el día de hoy tenemos pastores, predicadores, influencers que hablan cosas huecas, vacías, eh, sabiduría humana. En mi experiencia, órale, chido, tu experiencia es tu experiencia, pero no es palabra de Dios tu experiencia, ni la mía, ni la de nadie. Nuestra experiencia solo es eso, experiencia. La sabiduría viene de Dios, de su palabra. Y vano es su consuelo. Eh, por lo cual, versículo 2, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Mateo 9 dice que los vio y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor? Esto es lo que está citando Jesús. Ahora, en el tiempo de Jesús había sinagogas, había fariseos, había escribas, había líderes religiosos, o sea, había toda una estructura, había templo, había sacrificio, todo estaba ahí. ¿Cómo no tenían pastor? Es que los pastores se habían convertido como en terafines, como en adivinos, o sea, y puede pasar el día de hoy que iglesias se conviertan en un centro de adivinación. Y yo tengo una nueva visión. Y yo tengo, ¿qué dice la Biblia? La tarea de un pastor tiene dos tareas. Número uno, alimentar al rebaño. ¿Con qué lo vas a alimentar? Con la palabra. Nada más.
Eso es lo que tiene que hacer un pastor, alimentar a la iglesia con la palabra. Y número dos, proteger al rebaño. Cuando alguien está entrando con una doctrina extraña y ajena, pues tiene que salir y si es necesario agarrar a palos, no literalmente, pero tiene que ponerse en la puerta y defender que no entre una doctrina extraña al rebaño que contamine la iglesia. Esa es la tarea del pastor, esas son las dos tareas del pastor. Lamentablemente a veces queremos que el pastor me consuele, el consuelo del pastor va a ser vano. Dios tiene que consolar. Y Dios está diciendo, pídeme a mí. Y mi tarea como pastor es ayudarte a ver a Cristo, no hacerte dependiente de mí. Ahora déjame ir un paso más allá, porque pues pastor, pues yo, y esto me lo predicaría a mí mismo y creo que yo tengo que entender, yo tengo que escuchar, creo que es algo que yo necesito abrazar, pero ¿qué tal en tu rol como padre? Y a lo mejor estás diciendo, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer o como esposo, no sé qué hacer con mi esposa, como esposa, no sé qué hacer con mi esposo. Y Dios dice, pídeme a mí. Y estamos yendo con adivinos y con consuelos vanos y vámonos de vacaciones cada fin de semana. Eso nos va a unir como matrimonio. Sin Cristo se van a unir como matrimonio de una manera externa. Se van a unir como matrimonio de una manera frágil, vana, hueca. La palabra vano que aparece en el versículo 2 aparece la palabra vano 3 veces, ¿no? Han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Aparece 3 veces ahí en el versículo 2. 3 veces esa palabra vano. En hebreo son 3 palabras distintas que reflejan como destrucción, vacío, hueco, inútil. No es lo mismo, pero tienen esa misma connotación. Y a veces como papás queremos corregir, educar, criar a nuestros hijos con cosas vanas, cuando Dios dice, pídeme a mí. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Y temblemos juntos. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. La palabra jefe ahí se traduce como jefe, pero literalmente, ¿sabes qué es? Macho cabrío. ¿Te imaginas un macho? El macho cabrío es una cabra, pero macho, ¿no? Dirigiendo a ovejas. No tiene sentido, ¿no? Entonces dice, contra estos que están incumpliendo su tarea, estoy enojado y los voy a castigar. No dice cómo los va a castigar. Qué terrible. Y creo que como padres, como esposos, como personas que tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que temer. No, Dios no puede ser burlado. ¿Dios es bueno? Sí, pero Dios no puede ser burlado. Ahora, fíjate el consuelo. Versículo 3, la segunda parte dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Claro, porque son ovejas. No son, o sea, un macho cabrío podría dirigir cabras, pero no ovejas. Dios dice, yo voy a visitar a mi rebaño, la casa de Judá. Y hay todo un debate a qué se refiere la casa de Judá. Se refiere específicamente a las tribus del sur, el reino del sur. ¿Te acuerdas que el reino se dividió en dos, el norte y el sur? Porque más adelante va a hablar de Efraín y va a usar otros nombres del reino del norte. Eh, entonces, algunos piensan que se refiere solo a esto. Yo sinceramente creo, para este tiempo en el que está hablando Zacarías, ya no existe el reino del norte. Todos están ahí. O sea, fueron deportados. Cuando el reino del norte comenzó en idolatría, la gente que era piadosa emigró al reino del sur, hacia Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. ¿Te acuerdas que Roboam puso un becerro y dijo aquí van a adorar? La gente que era piadosa se fue al reino del sur para adorar donde Dios había dicho que había que adorar. Luego, cuando vinieron la invasión de los asirios, algunos huyeron al reino del sur. Y cuando ya fueron deportados, pues ya no existe reino del sur y reino del norte, ya no hay nada. Cuando regresan, todos regresan a Jerusalén, a las zonas alrededor de Judea. Sean de la tribu que sean, ahí regresaron.
Y, por ejemplo, cuando ya para el tiempo de Jesús, hay una mujer que toma a Jesús, ¿te acuerdas? Y lo carga y da gracias a Dios, y era de la tribu de Aser, pero está viviendo ahí en Jerusalén. Entonces, yo creo que hace referencia a toda la nación y que dice, yo voy a visitar a mi rebaño, la casa de Judá, toda la nación, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. O sea, son ovejas, pero los voy a poner como caballo, ¿no? Y como caballo de honor. La idea es como este caballo triunfante, guerrero, así, ¿no? Todo fuerte, bien, eso, ¿no? Como valiente. Y dice versículo 4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, literalmente es la estaca, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Todo apremiador es todo gobernante o todo caudillo. Y estas son descripciones, yo creo, completamente de Cristo. Porque sí, está en contraste a estos pastores falsos, pastores traidores, pastores abusivos, pastores irresponsables que han extraviado al rebaño. Pero ahora Dios dice va a visitar su rebaño y lo va a convertir de ovejas en un gran corcel, y de ahí va a salir la piedra angular. La piedra angular era una piedra que se colocaba en el muro en forma de L, de modo que unía, digamos, esta pared con esta pared. Era una piedra grande que se colocaba en forma de L, que le daba estructura o firmeza a toda esta estructura. Además, en esa piedra, que era una piedra mucho más grande que las demás, se inscribía el nombre del edificio y todo lo demás. Busca en internet piedra angular y te va a aparecer esta forma de L, como un ángulo, ¿no? Y es lo que le da estructura y le da identidad. Y Jesús dice que Él es la piedra angular, la que los edificadores han desechado, pero Él ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? De Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija. La clavija es la estaca. En aquella época, para construir una tienda, tenías que poner una estaca, porque si no el viento se la lleva, no tiene estructura, y es lo que te agarra, es donde está lo que te da firmeza. Ahí está. ¿Quién es esa estaca? Cristo. Él es el que da sentido al edificio, identidad. Él es el que detiene a que no seamos llevados por vientos de doctrinas ni vientos de no sé qué. Y luego dice el arco de guerra. El arco es lo que manda la flecha. Si el arco está chueco, la flecha sale disparada a cualquier lugar. Si el arco no está bien hecho, se rompe. Si el arco no está bien hecho, la flecha no sirve. Aunque sea una buena flecha, no llega a destino. Entonces, Él es el arco de guerra. Y también dice que de Él saldrá todo apremiador, el gobernante, el caudillo, el que va a guiar a todos. Versículo 5. Y serán como valientes que en la batalla huellan, esto es, pisotean al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Un poco la idea es que esta oveja, que está como un caballo, va a avergonzar a los corceles enemigos. El día de hoy sería como decir, un soldado de infantería hará escapar tanques y aviones y misiles, una cosa así, es más o menos, ¿no? Es como, es la diferencia entre el que está defendiendo va a hacer escapar a este gran poderío militar. ¿Por qué? Porque ahora habrá un pastor. Cristo mismo estará ahí. Versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. ¿Te das cuenta? La casa de Judá, la casa de José. José, no existe la tribu de José. Cuando se distribuyeron las tierras, ¿te acuerdas que José fue vendido como esclavo? Y le dicen a su papá, a Jacob, le dicen, Israel, le dicen, oye, José, lo mataron, aquí están sus ropas. Y en el corazón de su papá, José se murió. Cuando muchos años después
resulta que José está vivo y es el segundo hombre más importante en Egipto. Y se van a vivir a Egipto y Jacob está muy feliz porque acaba de recuperar a su hijo. Su hijo tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces los lleva a que su papá, a que Jacob los bendiga, y cuando los bendice, le dice a José, ahora estos son míos. Es como en lugar de ti que pues te moriste, no te moriste realmente, pero digamos que te moriste, yo estoy tomando tus dos hijos en tu lugar. Y entonces no hay la tribu de José, son la tribu de Efraín y Manasés. Entonces cuando dice la casa de Judá y la casa de José, es una manera de decir el reino del norte y el reino del sur, porque en el reino del norte, la casa de José, Efraín y Manasés eran las tribus más grandes, el territorio más grande. Entonces es una manera de decir igual, toda la nación, ¿no? Los voy a fortalecer, los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Van a regresar como si no hubiera pasado nada. Ahora, eso se cumplió, pues sí, porque ahí están. O sea, han regresado, pero ten en cuenta, Jerusalén en ese momento, cuando Zacarías está profetizando, es una ciudad destruida, desierta, no hay mucha gente. La gente vive en las poblaciones cercanas porque no tiene muros. Entonces es una ciudad pues poco habitada y Dios dice, los voy a traer. Yo voy a traer a toda la gente. Se cumplió en 1948, cuando Israel volvió a existir como nación y de todo el mundo han estado llegando y llegando y llegando. Sí, también, pero creo que se cumplirá plenamente al final de los tiempos, cuando Cristo reine desde Jerusalén, una vez más, este caudillo, ¿no? La piedra angular, la estaca, el arco esté físicamente en Jerusalén y desde Jerusalén esté reinando toda la tierra. Dice versículo 6, los haré volver porque yo de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios. No porque son buenos, porque se han arrepentido, porque han hecho lo correcto. No, no. La razón es porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. ¿No te encanta eso? Dios oye. Por eso dice al principio, pídeme. Yo sé que necesitas lluvia. Pídeme. Decía Billy Graham, este gran evangelista, decía, en el cielo, creo que es una manera de ponerlo, ¿no? No es real, ni él lo creía así, pero decía, en el cielo, cuando lleguemos, vamos a encontrar bodegas llenas de bendiciones que nadie pidió. Pide, pídele a Dios para que pueda fortalecerse y fructificar. Versículo 7. Y será Efraín, Efraín es la parte del reino del norte, una vez yo creo que es en general está haciendo una referencia a todo Israel. Será Efraín como valiente y se alegrará su corazón a causa del vino. Me encanta. No es que será valiente, pero será como valiente, porque no es su fortaleza, es la fortaleza de Dios. Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Dice Paul Carter, un pastor que a mí me gusta escuchar mucho, dice que en esta porción, versículos 6 y 7, le suena a Efesios, porque en Efesios Pablo dice, no sean como embriagados, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y hace esa especie de equivalencia entre el vino, pues altera tu mente, el Espíritu Santo también, solo que el vino te hace tonto, mientras que el Espíritu Santo te despierta y te hace, pues, sabio. El vino te envalentona, ¿no? Te hace, oh, yo sí puedo, yo sí hago. El Espíritu Santo también, pero es con su fuerza. Entonces dice Paul Carter, me recuerda eso, porque además dice en el verso 6, yo fortaleceré la casa. Y en Efesios, eso es en el capítulo 5, lo del vino, y en el capítulo 6, Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y, y sí, Dios quiere hacer eso sobre nosotros, los que decimos, pues yo no soy muy valiente, pero vas a ser como valiente. Y vas a estar con un corazón alegre. Verso 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré
porque los he redimido, los he rescatado. Esto de los voy a llamar con un silbido, así como un pastor a sus ovejas, ¿no? Una cosa así. Y ahí vamos, ¿no? No sé acá, pero en mi pueblo es, no es tan común, pero sobre todo hace un par de generaciones, era común que el papá tuviera un silbido para la familia. Entonces, como que pues no había celulares, te mando un WhatsApp, ya llegué, vengan a comer, ¿no? Como que silbaba y venían todos. Y y es como que eso, Dios llama a su rebaño, ¿no? Con un silbido los voy a llamar, los reuniré porque los he redimido, versículo 8, ¿no? Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Ten en cuenta eso, Jerusalén está vacía, pero van a ser multiplicados. Bien que los esparciré entre los pueblos, sí, Dios cumplió esto. ¿Dónde hay judíos? En todo el mundo. Los esparciré entre los pueblos, aún lejanos países se acordarán de mí y, y vivirán con sus hijos y volverán. Hace algunos años yo daba clases en una escuela de música y em, en alguna materia que estaba dando, teoría musical, no recuerdo por qué, estaba hablando de El violinista en el tejado, una película que es em, una de mis películas favoritas. Y, y hablaba del pueblo judío y porque es una película sobre una población judía, Anatevka. Y terminando mi clase, se me acercan unos muchachos y me dicen, oye, hola, me llamo, no me acuerdo sus nombres, ¿no? Me llamo fulanito, me llamo perenganito, y pues quería, o sea, pues somos judíos, ¿no? Y es la primera vez que oímos que alguien habla con tanto cariño del pueblo judío. Y me dicen, ¿por qué una cosa así? Y yo les dije, es que mi mejor amigo es judío. Y me dicen, ¿a poco? Sí. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, ¿no? Y ahí les pude platicar un poco mi testimonio, les hablé de la fe y ellos me cuentan que como judíos hay un momento en que todos van a Jerusalén un año a hacer servicio militar. Y yo cuando leía esto en la semana decía, sí, sus hijos van a volver. Y cada judío envía a sus hijos a que sirvan en el pueblo defendiendo su nación, ¿no? Y todavía no se ha cumplido porque todavía la nación judía como nación, no como individuos, sino como nación, no ha reconocido a Jesús como el Mesías, pero Dios lo va a hacer, ¿no? Versículo 10, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Galaad y el Líbano son como poblaciones alrededor de Jerusalén. Es como decir en México, yo los voy a traer a Ciudad de México, al Estado de México, a Morelos, a Toluca, o sea, como que eso, y ahí, y no les va a alcanzar, no caben. Van a llegar tantos que van a estar en Jerusalén, en Galad, en el Líbano, y no va a alcanzar, no va a dar abasto para la cantidad de gente que va a llegar. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia. Cuando habla del río, se entiende que estará hablando del Nilo, de Egipto, porque es el río más grande en toda esa zona. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. O sea, a estos pueblos Dios va a traer juicio. Em, y yo voy a tener a mi pueblo fortalecido. El capítulo 11 tiene, los primeros 3 versículos están en un constante debate si tienen que ver con lo que acabamos de leer o con lo que sigue. Déjame leerlos, ¿no? Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés. El ciprés es un tipo de árbol, ¿no? Porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Es como que está llegando el juicio y todo el cedro, todo el Líbano, todo está ahora siendo quemado, porque ahora van a habitar ahí
los que han venido. Algunos piensan que tiene que ver con esto. Lo veremos la próxima semana, más bien más en detalle, con el capítulo 11 en conjunto. Yo creo que está más pegado como una especie de introducción a lo que va a venir en el capítulo 11, pero quería mencionarlo porque probablemente vas a encontrar algún comentario que lo menciona de esa manera. ¿Qué creo que nos podemos llevar de este capítulo? Bueno, número uno, creo que hay una advertencia a mí en lo particular, en el rol que Dios me ha puesto como pastor de la iglesia. a- yo soy un incapaz en lo que Dios me ha pedido, pero Dios a mí me dice, pídeme lluvia, ¿no? Yo anhelo que la gente de Semilla Querétaro crezca en su fe, que los matrimonios crezcan en su fe, que los hijos crezcan en su fe, que los papás críen a sus hijos. O sea, por supuesto que es mi anhelo y por supuesto que sé que yo no lo puedo hacer, pero Dios dice, pídeme, ¿no? No quiero ser un pastor irresponsable y por eso estamos en la palabra. Y creo que es un recordatorio porque es muy fácil desviarse. Se han desviado muchos mejores que yo antes. ¿Por qué no me habría de desviar yo pronto? Solo es gracia de Dios. Entonces creo que en primer lugar es un llamado a tu pastor a hacer lo correcto y a, como iglesia, a orar porque el liderazgo de Semilla de Mostaza nunca sea parte de esta tarea que Dios le ha encomendado. Te lo digo de verdad, si dependiera de nosotros, hace tiempo que estaríamos perdidos. Pero la oración de la iglesia puede sostener al liderazgo en el camino correcto. No quiere decir que si una iglesia se desvía es por culpa de la gente. No, 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 no. Pero, pero creo que todos debemos estar involucrados en pedir a Dios esta lluvia, ¿no? Pedir a Dios esta lluvia. Ahora, yendo un paso más allá, todos aquellos que tenemos gente a nuestro cargo, estamos pastoreando. Y todos anhelamos para nuestros hijos, para nuestra esposa, si eres el jefe en una empresa, para tus empleados, si eres el dueño de una empresa, para todos los trabajadores, es decir, todas las personas que de alguna manera, y todos de alguna manera tenemos gente que está siguiéndonos y mirándonos, tenemos que anhelar esto y ser responsables, no ser vanos oráculos, no ser adivinos que ven mentiras y sueños vanos, no ser, sino hablar la palabra de Dios, porque, porque Dios va a demandar de nosotros esto. Dios nos va a demandar esta responsabilidad. Él está viendo. Ahora, también vemos que esto es de consuelo. Dios va a hacer su obra. Porque con pastores perversos y chafas y chuecos y torpes y necios, Dios sostuvo a su pueblo. Y Él dice, yo los voy a fortalecer. Yo voy a hacer su obra. Y entonces, a lo mejor tú dices, híjole, es que 30 años he sembrado mal, o 20 años he sembrado mal, he conducido mal a mi familia y hay consecuencias de eso. ¿Qué esperanza me queda para mis hijos que ya a lo mejor ya ni viven en mi casa, ya se fueron? Dios puede hacer su obra. Ponte de rodillas, clama, porque Él no te necesita a ti. Lo quiero decir con mucho respeto, ¿ok? Con mucho, 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 mucho respeto, pero con mucha firmeza. Papás, a mí no me ha tocado vivir esto todavía porque mis hijos están pequeños, pero papás, si tus hijos ya están grandes y están caminando en el camino del Señor, nunca pienses que fue gracias a tu buena educación. Es que yo me levantaba y les daba devocionales, no fue por eso. Es que yo les puse un buen ejemplo, no fue por eso. Es gloria de Dios. Es gloria de Dios. Es a pesar de nosotros que Dios hace esa obra. Pero no por eso vamos a dejar de buscarla. Nunca tocamos lo que Dios ha hecho porque la obra de Dios es perfecta y mis huellas dactilares. ¿Has visto una foto que está así como toda llena de huellas y se ve fea? Eso es lo que hacemos cuando tocamos lo que a Dios le pertenece. La dejamos sucia con nuestras huellas. Estaba bien como Dios la hizo. Entonces, papás que tienen hijos grandes, no es tu fidelidad lo que ha hecho que tus hijos sean fieles. Es la gloria de Dios, la gracia de Dios la que ha hecho esto. Por eso, papás que no han sido fieles, puedes ponerte a orar
porque Dios, a pesar de tu infidelidad, pueda rescatar a tus hijos. Porque Él dice esto: yo los voy a fortalecer, yo los voy a tomar como ovejas y los voy a convertir en caballos de guerra. Y van a hacer huir tanques y aviones, aunque sea solo un hombre con su pistolita, ¿no? Porque es la gloria de Dios. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra responsabilidad. No para decir después, lo hice bien, sino para decir, Señor, es lo que quiero hacer porque tú me has rescatado, porque en tu misericordia me has permitido poner esto en tus manos. Vamos a orar. Señor, primeramente quiero rogarte que nos permitas permanecer como iglesia siempre en tu palabra, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, ni nos distraigamos con nuevos métodos o nuevas cosas, solo tu palabra. Y que con esto como iglesia crezcamos en madurez, crezcamos para la salvación. Y también te quiero pedir a que cada uno de nosotros como individuos podamos cumplir con nuestra tarea de entregar fielmente tu palabra a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia, que podamos cumplir cabalmente lo que tú nos has encomendado, para que un día podamos decir cuán fiel has sido tú en mantener a nuestra familia a la sombra de tu mano. Gracias por tu amor y tu cuidado, por la promesa de que tú vas a hacer la obra. Aquí estamos, Señor. Somos en verdad ovejas bastante torpes, pero si tú quieres hacernos un caballo para que tú te glorifiques en la batalla, que sea así, Señor. Nos ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.